disponemos entonces a entrar en el tema de los ángeles, buscando que el Señor acaricie nuestros corazones y sea un bálsamo este tema para que en este tiempo de aflicción y de incertidumbre, de tanta sensibilidad en nuestra alma por las cosas que están aconteciendo, verdaderamente la palabra pueda hacer ese efecto profundo que el Señor se ha propuesto en cada uno de nuestros corazones según la porción que cada uno de nosotros necesite, que sin duda no será en todos los casos el mismo, pero Él conoce el corazón del hombre. Y allí en Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 se nos dice: alentaos con estas palabras, haciendo referencia así a la venida del Señor y a aquel tiempo en el que estaremos reunidos con Él. Pero lo importante es que este aliento nos promueva a confrontar con esta vida que nos depara día a día una situación distinta y en muchos casos triste y angustiante por las cosas que están aconteciendo. El tema de los ángeles puede suscitar algunas preguntas que para muchos tal vez sean fácilmente contestables o que sean muy sencillas, pero no así para otros que están creciendo en el conocimiento de la verdad. Y es, por ejemplo, como aquella que puede formularse cualquier persona: un humano cuando muere y pasa a la presencia de Dios, ¿se convierte en ángel? Un niño se convierte en ángel cuando está ante el Señor. Los ángeles son todos varones. ¿Hay ángeles malos? ¿Qué significa la palabra ángel? ¿Se pueden ver los ángeles? ¿Podrán ser perdonados aquellos ángeles que ofendieron y pecaron contra Dios? Son espíritus, mueren, se reproducen. Hay jerarquías angélicas. Los ángeles pueden poseer personas. Bien, estas preguntas pueden tal vez ser contestadas a medida que vayamos desarrollando el tema y con la palabra de Dios en mano. Pero sí sé y creo, estoy convencido, que no podemos desconocer una doctrina tan importante como la de los ángeles. La palabra de Dios nos muestra, nos da suficientes consejos y conocimiento al respecto como para que desconozcamos totalmente. Sin embargo, no es un tema que frecuentemente se suela escuchar. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, versículo 2, dice: no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ello algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y esto es literal, mi querido hermano. Esta no es una figura, no es una alegoría. Podemos en nuestro hospedar, en nuestro servir a hermanos o a creyentes, estar haciéndolo a los mismos ángeles. Ellos están en medio nuestro. En Salmos 91, 11 y 12 dice: pues mandará sus ángeles cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Caminamos junto a ellos, son nuestros compañeros silenciosos y están en nuestras casas, a nuestro lado o cuando salimos. Así lo dice la palabra: mandará a sus ángeles cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. También podemos ignorar que reconociéndole a los ángeles atributos promuevan a ser adorados. Sin embargo, en Apocalipsis 22:9 se nos hace la aclaración y el mismo ángel dice: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, adora a Dios. Bien, nosotros a través del tiempo y de las obras de arte, inclusive vemos que la equivocación de muchos hombres que han personificado en importantes obras de arte, aún en cúpula de grandes iglesias, a los ángeles como pequeños bebés, robustos, con rizos en sus cabezas, el angelito blanco y el angelito negro, aquel que nos habla y nos susurra cosas de Dios y cosas buenas, y el otro que nos susurra las cosas feas y las desobediencias, haciendo inclusive hasta alusión a discriminar
por el color de nuestra piel. Eso es todo equivocación, eso es todo error. Cuando un niño muere, antiguamente se decía que se convertía en un angelito en el cielo. Otro ejemplo de un error que puede surgir del desconocimiento de la palabra de Dios. Pero más allá aún, ese desconocimiento puede llevar a que fieles hombres sean equivocados y llevados por caminos de perdición. El mormonismo le atribuye a un ángel llamado Moroni las revelaciones que hacen que ellos constituyan a través de ese ángel que ha dado un nuevo evangelio, un libro como el libro del Mormón, que sustituye en algunos casos a la Biblia. Fíjense ustedes hasta dónde puede llegar la equivocación, cuando en Gálatas 1:8 nos dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que habéis aprendido, el tal sea anatema. Fíjense ustedes la gravedad de no conocer las verdades de la palabra de Dios. Y entrando sí en el estudio de los ángeles, no podemos desconocer que hay ángeles y ángeles. Hay ángeles que pecaron contra Dios y fueron destituidos de su presencia. Aquellos ángeles que siguieron al mismo diablo, el querubín más importante que estaba más cerca de Dios, la estrella resplandeciente, aquel que estaba sentado en medio de los músicos en el cielo. Ese es aquel que intentó ser igual a Dios. Y dice en Apocalipsis 12:19: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a tierra y sus ángeles con él. Esos son los ángeles del mal. Esos son los ángeles que pasaron a ser llamados demonios, porque la palabra ángel significa mensajero de Dios. Y esos ángeles que pecaron, esos ángeles que desobedecieron y siguieron las directivas de Satanás, dejaron de ser mensajeros de Dios para comenzar a hacerlo del mismo Satanás, por lo cual se les llama demonios. En Judas capítulo 6 dice: y los ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esos seres celestiales no tendrán perdón por parte de Dios. Y allí comenzamos a contestar algunas de las preguntas que nos formulamos al principio. Ellos no podrán restaurar su posición original, no tendrán perdón. Para ellos no existe en la época de gracia la muerte de Cristo en la cruz expiatoria por nuestros pecados. Ellos están excluidos, ellos solamente esperan el juicio en aquel día, en el gran día. ¿Qué sabemos de la organización de estos seres? En Efesios capítulo 6 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y esto habla de los poderes, de los distintos atributos que tienen estos seres angélicos, que son los demonios, seres angélicos destituidos. Cuando se habla de principados, se está hablando de que a ellos se les ha concedido territorios, esferas sujetas a la potestad de un príncipe, organizaciones, formaciones, escuadrones, seres organizados. Miren, hermanos, nosotros hemos estado en alguna ocasión visitando pueblos de la ciudad de Córdoba que claramente eran principados, eran territorios tomados por el mal, por Satanás. Allí se practicaba la magia negra, se predicaba el ocultismo, había hechiceros, había magos o brujos. Hemos experimentado situaciones muy fuertes en cuanto a estos lugares que son tomados, lugares en donde Satanás se mueve libremente y tiene influencia sobre todos los seres que viven en esos lugares, afectando sus corazones, sus mentes y sus vidas. Pero también son potestades, y esto habla de dominio, de poder sobre algo o alguien.
La patria potestad es el poder que tiene un padre sobre un hijo menor. Es el poder que se le ha otorgado. Ellos ejercen poderes sobre la humanidad. Son gobernadores de las tinieblas. Y todos sabemos lo que hacen nuestras autoridades. Forman y fijan leyes, pautas, modos de vida. Y esto es lo que hacen también estas huestes. Ellos promueven leyes contrarias a la voluntad de Dios. En este tiempo somos afectados por muchas de ellas. La ley del aborto, la ley de igualdad de género o hacer de esta cuestión del género algo que está perturbando la mente, el corazón y está llevando a la sociedad a un caos de tal magnitud que no sé sinceramente cómo se podrá sentir el corazón de Dios sabiendo que en Sodoma acontecía mucho menos que lo que hoy está viviendo la humanidad, gobernantes de las tinieblas, pero también son huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Saben qué es la hueste? La hueste es un ejército, es una tropa armada, es un conjunto de seguidores de un líder que están capacitados para la guerra. Ellos están constituidos y organizados como huestes espirituales. Tienen gran peligrosidad, pero fíjense que no todos tienen la misma peligrosidad. Hay algunos más peligrosos que otros. Por eso la Biblia y el Señor nos advierte acerca de esto. En Lucas 11, 24 al 26 dice: cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Esto nos habla de que hay maldad, pero hay aún en ellos quienes tienen más maldad, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hay peligro, hermano, en ignorar la amenaza que representan estos seres para nuestras vidas. En Corintios capítulo 2, versículo 11, versículos 10 y 11, nos dice: y al que vosotros perdonáis, yo también lo he perdonado, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Fíjense lo que sigue diciendo: pues no ignoramos sus maquinaciones. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos queridos, el apóstol sabía perfectamente cuáles eran las motivaciones de Satanás, y debemos cubrirnos frente a ellas, porque él quiere sembrar discordia entre los hermanos, porque él quiere producir falta de perdón entre nosotros, porque él lleva a la desobediencia. Y entonces el apóstol nos anuncia que en el cielo serán perdonadas aquellas personas a las cuales nosotros perdonamos. Será arreglada toda situación que provoque discordia inmediatamente, para que él no gane lugar, para que él no gane terreno entre el pueblo de Dios. Otra de las cosas que también debemos tener certeza es que Satanás ni los demonios podrá poseernos, porque nosotros ya tenemos una ocupación, nosotros ya tenemos quien llene nuestras almas ya han sido cubiertas, llenadas y selladas por el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, versículo 3, en segunda parte, dice: y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En 1 Juan 1:5, también en la segunda parte del versículo dice: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. No hay modo alguno de que esa luz que mora en nosotros pueda compartir un lugar con las tinieblas. Estemos seguros y estemos tranquilos. Sí podemos ser posiblemente inducidos, sí podemos ser tentados, como el mismo Señor lo fue, pero nunca podrá poseernos. El mandato de Efesios 6:10 es fortalecernos en el Señor. Miren, hermanos, la actitud del cristiano frente a estas huestes debe ser una actitud defensiva. Y tengamos muy en claro esto, porque allí en el capítulo 6 de Efesios que hemos mencionado, en el versículo 13 dice: fortalecidos
y tomados del Señor. Dice resistid. Resistir es estar fortalecidos y tomados de su mano fuertemente. Estar firme, dice el versículo 14, en la palabra que es la verdad. Esa es nuestra firmeza. Ese es el lugar más seguro, aferrados de la palabra de Dios. En el versículo 16 dice, cubrirnos. ¿Con qué? Con el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. Y finalmente nos indica que en quietud produzcamos esta defensa, orando, suplicando, velando y perseverando, se nos dice en el versículo 18. No es actuar con provocación, no es actuar exacerbando las fuerzas del mal, no es desafiándolas como debemos como debemos ser frente a ellas. Bien, pero quiero pasar y dar vuelta a la hoja. Quiero hablar de aquellos seres celestiales obedientes que glorifican a Dios, que alaban su nombre, que le sirven y que se postran delante del trono de la gracia. Y que gracias a Dios su número es enorme. El Salmo 68, 17 dice, y los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. En Hebreos 12, en la segunda parte del versículo dice Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, cientos de miles de ángeles celestiales, de aquellas criaturas preciosas que adornan el cielo, alaban y glorifican el nombre de Dios. Estos son los seres a los cuales me quiero referir a continuación, pero no sin antes decir experiencias de vida. Me toca fuerte, siento profunda emoción al hablar de estas cosas, porque he percibido en carne propia y en vista de mis seres queridos que también pueden testificar lo mismo, situaciones de defensa de Dios a través de sus ángeles. Tuvimos en una ocasión un viaje a las costas con dos familias más. Éramos 3 familias, 3 vehículos que atravesábamos una zona muy peligrosa en aquellos días cuando se nos había advertido que teníamos que transitar una zona peligrosa de Brasil porque éramos presas de la acción de delincuentes que veían en los argentinos una fácil tajada, digamos, de dinero. Miren lo que son las cosas y en dónde hemos caído. Pero en aquel tiempo éramos como magnates para ellos y nos vivían hostigando en aquellas zonas peligrosas. Bueno, estábamos transitando los últimos kilómetros ya de noche para hacer una parada en los próximos pueblos, cuando uno de nuestros autos se avería y una goma se pincha y tuvimos que detenernos en la ruta. Era lo peor que podía pasar en ese camino peligroso y en ese lugar precisamente. Cuando estábamos en ese trámite de cambiar la cubierta, un camión de frente, como esos camiones que llevan medias res, con una gran cabina atrás, se para en la mano contraria y comienzan a bajar hombres por la parte trasera. Hombres que bajaban con palos o con elementos que no podíamos distinguir, que fácilmente podrían ser armas. Y ellos comienzan a cruzar la ruta, haciendo ver que nos iban a rodear. Estaban tendiendo una emboscada para de esa manera todos juntos abalanzarse sobre nosotros y vaya a saber qué fines hubiesen tenido. Eran aproximadamente 15 o 17 hombres los que se habían propuesto eso. Nuestras mujeres y niños oraban fervientemente al Señor porque todos estábamos conscientes de esa situación y pusimos ese momento en las manos del Señor. Para nuestra sorpresa no pasó mucho tiempo y esos hombres que habían ido al campo, que estaban rodeándonos y que por el otro lado también lo habían hecho, comenzaron a caminar en sentidos contrarios y volvieron a subirse a su vehículo y se fueron. No sabemos qué vieron, no sabemos qué los cubrió,
porque no lo vimos. Pero después que nos pusimos a agradecer a Dios, entre todos, supimos que lo que había sucedido era algo que ante nuestros ojos no se había hecho evidente, pero para ellos sí. Nos habían cubierto los ángeles. No tuvimos otra explicación, no tuvimos otra razón para no advertir que el Señor nos había mandado a sus ángeles, un ejército de ellos para cubrirnos. Fue evidente. Fue la misma situación que vivió un hijo de Dios por allá por el 1800, Patton, un misionero irlandés que fue a predicar a las Islas Hébridas. Allí estaban los caníbales. Se instaló en su cabaña. A los pocos días, una noche se asomó por su ventana y vio que los hombres habían rodeado su vivienda con antorchas en mano. Iban a quemar su propiedad. Ese era el propósito que los llevaba y que los había concentrado. Ellos se pusieron de rodillas a orar, su esposa y sus dos pequeños hijos. No habían terminado aún de orar cuando pudieron observar que esas personas se comenzaban a diluir y comenzaban a internarse nuevamente en aquellos densos follajes. Pasaron algunos años. El jefe de la tribu se convirtió al Señor, entregó su vida al Señor y fue convertido en una nueva criatura gracias a la obra de la sangre expiatoria y transformadora de Cristo. Y ese hombre confesó que había estado liderando aquella noche a aquellos hombres y iban exactamente a quemar su propiedad. Pero habían visto que hombres resplandecientes, con espadas en sus manos, batiéndolas, hacían muestras de gran poder, que se asustaron, que temieron de gran manera y se fueron sin cometer aquel acto que se habían propuesto. Hermanos queridos, los ángeles están a nuestro lado. Los ángeles son la provisión de Dios para nuestra defensa, para que nuestro pie no tropiece en piedra. Ellos han sido puestos para que nosotros estemos seguros en este mundo, transitando por distintas situaciones, confiados en el Señor, porque el Dios grande y poderoso, el Dios omnisciente, el Dios que está por sobre todas las cosas, Él es el Dios amoroso que indica a estos seres creados que son tan limitados como nosotros en cuanto a su creación, porque fueron criaturas creadas por mano de Dios, si bien en otra escala de poderes, en otra escala de conocimientos, pero son limitados como nosotros. Y ellos son los que han sido designados para cuidarnos y protegernos en este mundo. Estamos acompañados por ángeles. Son, como dije anteriormente, acompañantes silenciosos que de parte de Dios nos llevan por caminos seguros y sin tropiezo. Tal vez tengas también tu propio testimonio y tal vez ni siquiera sepas de cuántas veces el Señor ha librado tu vida. Cuando te detuviste en aquella calle y justo pasaba quien podía haberte embestido. Cuando escuchaste ruidos en tu casa y sin saberlo, a lo mejor se diluyeron porque algo vieron protegiendo tu vida. Salmos 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hemos mencionado también aquel hermoso salmo que dice el 91, dice: pues mandará sus ángeles cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Quiera Dios que esta proclama se levante en cada uno de los corazones de mis hermanos que están escuchando. Que cada uno de nosotros, que cada día de nuestra vida, que cada instante podamos enarbolar
esta bandera de promesas hermosas que nuestro Señor Jesús nos ha hecho y que ya de hecho estamos mencionando. Recuerdo aquel himno antiguo que decía: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Entonces pedimos al Señor que realmente estas promesas maravillosas nos sustenten, principalmente en estos tiempos, para que nuestra alma se sienta reconfortada, firme, segura, aprovisionada por nuestro Dios en todo sentido, quien no deja las cosas por azar, quien tiene control de todo, y su soberana voluntad se hace conforme a lo que Él mejor dispone para nuestras vidas. La palabra ángel figura en la Biblia alrededor de 345 veces. Solo algunas pocas no hacen referencia a estos seres angélicos. Por ejemplo, en Apocalipsis 2, versículo 1, cuando habla y comienza hablando a las iglesias, hace referencia, escribe al ángel en la iglesia de Éfeso, o así a las distintas iglesias del Apocalipsis, del Asia. Y entonces allí vemos que hace referencia claramente a los pastores, a los ancianos de estas iglesias. En otra ocasión hace referencia a Cristo, por ejemplo, en el Génesis 16:11, dice: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz tu hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Allí entonces la palabra ángel se refiere a la persona de Cristo. En otras ocasiones, y muy particularmente cuando en Hechos 12:15 se aparece Pedro después de haber estado encarcelado, y vemos que ellos cuando reciben la noticia dicen, y ellos le dijeron: estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel, refiriéndose a la aparición de Pedro, por supuesto, cuando había sido liberado, refiriéndose a que podría ser su espíritu, no la persona de Pedro. Pero las demás veces que se mencionan, de estas 300 y algo de veces, todas conciernen a los seres espirituales, a los seres angélicos. Son seres creados por Dios. Y yo le sugiero, mi hermano querido, que si tiene alguna lapicera pueda tomar la nota como para ir corroborando las respuestas bíblicas a muchas de las preguntas que nos hicimos. En Colosenses 1, 16, 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces, seres creados por Dios. Fueron creados también antes que el hombre. En el libro de Génesis, también en el capítulo 2:1 dice: fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. En el libro de Job 38, 4, 6 y 7 dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Estaba haciendo referencia a dónde estaba Job en ese tiempo cuando Dios estaba creando las cosas y el universo. Y cuando se regocijaban ya en ese tiempo los hijos de Dios, dando a entender que habían sido creados antes que el hombre. Bien, tengo algunos versículos en donde podemos corroborar que fueron creados para servir a Dios, para adorarle, Apocalipsis 4:8, para obedecer y ejecutar sus órdenes, Salmo 103:20, para alabarle, Salmo 148, 1 y 2. No se reproducen ni mueren, Marcos 12:25 dice: porque cuando resuciten de los muertos, no se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Ellos pertenecen a una dimensión diferente. Así como Dios creó en los cielos las grandes estrellas, los luceros, cada uno dice le dio su gloria. En 1 Corintios 15:41 dice:
Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues cada estrella es diferente de gloria en otra. Así creó Dios también a los seres vivos. A los seres celestiales le dio una gloria, a los seres humanos les dio otra gloria, a los seres animales o las plantas tienen otra gloria. Así es como vemos que en esta dimensión de su creación Dios concedió a estos seres un gran conocimiento. No se olviden que ellos han estado en la presencia de Dios y vieron crear el mundo y todo lo que hay en él. Y desde ese entonces hasta ahora ellos conocen todos los acontecimientos milenarios porque atravesaron todas las instancias del paso y del transcurso de la humanidad. Ellos tienen un gran poder. Génesis 19:1, recordemos cuando llegaron solamente 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Bastaron las fuerzas de 2 ángeles para destrozar y pulverizar aquellos pueblos desobedientes. 2 ángeles, cuánto poder, cuánta fuerza. Y en cuanto a la movilidad de estos seres, es algo grandioso. En Daniel 9, 20, 21 nos cuenta, dice, aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado. El versículo 21 dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Daniel estaba orando y pidiendo y ya tenía la contestación que con presteza le trajo el varón Gabriel, aquel ángel de Dios. Es una movilidad increíble, instantánea, rapidísima. Las respuestas que Dios quiere concedernos a través de sus ángeles son instantáneas, momentáneas. En el momento en que Daniel estaba orando, ya tenía frente a sí la respuesta a través del ángel. Ahora, ¿son visibles o invisibles? Mateo 28:3 dice, su aspecto era como un relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. Y temiendo, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Ellos observaron la majestuosidad de estos seres. Abraham, Lot, Jacob no tuvieron dificultad en reconocer a los ángeles. En el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos amigos de Daniel que se negaron a adorar, fueron echados al horno. Y el rey exclamó, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el fuego. El aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses, Daniel 3:25. Son visibles en muchos casos a los ojos humanos. Ellos tienen la gran particularidad de ver siempre el rostro de Dios. Mateo 18:10, mirad, dice que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Qué privilegio la de estos seres ver el rostro de Dios. Se agrupan como ejércitos, dice en Lucas 2:13. Hay jerarquías, arcángeles, serafines, querubines, guardianes de la santidad de Dios. Todos ellos tienen su apoyo bíblico. Judas 9, 1 Tesalonicenses 4:12, Hebreos 1:14, Isaías 6, 1 al 3. Hemos visto que hay ángeles santos y hay ángeles caídos. Los hombres son en menor escala que los ángeles en cuanto a gloria. Hebreos 2, 5 y 7 dice, Él se rebajó cuando se hizo hombre, haciéndose menor que los ángeles en la condición de hombre. Aún así habrá un cambio de posicionamiento, porque en 1 Corintios 6:3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Miren, queridos hermanos, toda esta majestuosidad que tienen estos seres angelicales, estos seres creados por Dios, nos deslumbran verdaderamente. Pero hay cosas que ellos no pueden hacer. Miren, no podrán ellos nunca llamar a Dios Padre, porque son criaturas de Dios, pero nunca han sido redimidos por la sangre de su Hijo Jesucristo. Y al ver
confiado en esa sangre, nos hizo hijos de Dios mediante la obra expiatoria de la cruz. Allí fuimos concebidos en la cruz como hijos adoptivos de Dios. No son herederos o coherederos con Jesucristo. No pueden dar fe de la salvación por gracia porque ellos nunca disfrutaron de ese beneficio. No saben ellos lo que es la morada del Espíritu Santo dentro de sí, como nosotros lo hacemos. Tampoco hemos visto que no han concebido familia, no tienen la posibilidad de saber lo que siente un padre por un hijo. Tengo que cerrar este tiempo de reunión y para hacerlo quisiera narrar finalmente una experiencia que está narrada en un libro de su propia biografía de aquella mujer holandesa, sierva del Señor, Corrie ten Boom. Ella narra en ese libro la experiencia que vivió en aquellos tiempos de la guerra. Esta mujer atravesó por situaciones muy difíciles y fue caracterizada por el amor que ella sentía por las almas. Estuvo en campos de concentración, experimentó el dolor y la proximidad a la muerte en un momento determinado y sabiendo la gran necesidad que el mundo tenía, o en la ciudad a la cual se dirigía tenía de Biblias, ella toma una maleta, la llena de Biblias, no entraba una sola más, la cargó a lo sumo, cerró esa maleta y la encomendó al Señor, porque sabía que debía pasar lugares fronterizos en donde el ejército nazi custodiaba y miraba cada una de las maletas y de los bolsos que se llevaban, examinándolo profundamente. Ella corría riesgo de vida, pero aún así confió plenamente en el Señor. Le pidió que enviara a sus ángeles y que la cubrieran, porque era la palabra de Dios. El mismo Señor iba a proteger su palabra y ella, confiado en eso, emprendió ese viaje de arrojo, de valentía y de fe. Hizo la cola y vio exactamente cuando cada uno de los que iba delante de ella depositaba sus maletas en una mesa pequeña y el guardia, implacable en las directivas, abría esa maleta y sacaba las cosas para ver hasta el último rincón. Le tocó el tiempo de depositar la suya y colocó la maleta y observó que este hombre metió la mano en el bolsillo y sacó el reloj y le dijo: acabó mi hora de vigilia. ¿Hacia dónde se dirige? Ella expresó que iba en esa dirección y ese hombre tomó la valija y se la acercó algunos metros al lugar a donde esta mujer iba. Así es como actúa el Señor. En estas manifestaciones, de esta manera, ella comprendió que los ángeles rodeaban aquella maleta, porque Dios lo había indicado, porque fue Él el que tuvo el control en ese momento. Mis hermanos, al apagar los aparatos después de tener esta reunión, mire a su esposa, mire a sus hijos, a su mamá, a quien esté con usted, sonríales y pregunte: ¿cuántos somos? La pregunta será para una sola respuesta que se admite a los hijos de Dios, a los que conocemos que estamos rodeados de ángeles. No sabemos. Físicamente somos 2, somos 3, 4, pero ¿cuántos seres hay en la habitación? ¿Cuántos seres nos están rodeando? ¿Cuántos ángeles están a nuestro lado? ¿Cuántos han acampado cerca nuestro para protegernos en nuestros caminos, como dice la palabra, y darnos la seguridad de que nuestro pie no va a tropezar en piedra? Allí están, hermanos. Confiado en ellos, emprende tu vida mañana sabiendo que estás protegido por Dios en todos los ángulos de tu vida. Y ellos, cuando salgas, también te acompañarán, porque saben que afuera están los otros, los que están rondando como león rugiente, buscando a quien devorar. También afuera ellos van a estar
protegiéndote. Que el Señor te bendiga y agregue a su palabra la cuota divina para que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, alentándonos, fortificándonos y dando la paz que proviene del Señor. Amén.